Buenas tardes a todos los que se han conectado. Es una alegría poder contar con todos ustedes y estos destacados expositores en esta charla. Este es un evento más del ciclo que venimos realizando desde hace 4 meses entre la Cátedra Alberdi y los chicos de Jóvenes Liberales Demócratas, que han colaborado mucho en la organización y en la convocatoria de esta conferencia, así que les agradecemos. Para quienes no me conocen, porque hay mucha gente de ámbitos distintos, soy Guillermo Mozo, soy diputado de la provincia de Mendoza, del Partido Demócrata de Mendoza, y tuve, dentro de lo que fue el proceso de la reforma de la ley 7722, y la lamentablemente derogada 9209 para poder desarrollar minería metalífera en Mendoza, tuve, digamos, un cierto protagonismo en el sentido de que estaba muy a favor del desarrollo de la actividad minera y no acompañé la derogación de esa ley. Creo que este es un tema que, a pesar de lo que por ahí se dice, no es un tema cerrado, y creo que es importante que actividades tan importantes y tan nobles como la minería sean explicitadas a nivel comunicación por quienes tienen saber científico y técnico y pueden mostrarnos experiencias no solamente nacionales sino internacionales y muy cercanas acá, regionales, para demostrar de que en el inconsciente colectivo a nivel creencia popular existen mitos, existen prejuicios, existe mala información y errónea comunicación en materia de temas ambientales, no solamente en la minería, también en otros tipos de industrias extractivas o industrias que tienen que ver con la energía. Para ello hemos convocado a 2 personas que tienen un excelente currículum que hemos compartido en el chat. Por un lado, Federico Ferri, que es licenciado en Geología de la Universidad Nacional de La Plata y especialista en Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires. Federico se ha desempeñado en trabajos vinculados a hidrogeología y ambiente en muchas empresas privadas, y desde el 2019 se está desempeñando en la Comisión Nacional de Energía Atómica en la División de Estudios Ambientales, y también ahora, con asiento en Cuyo, en el Departamento de Evaluación y Reservas de la Gerencia de Exploración de Materias Primas. Por otro lado, nos acompaña Bernardo Parisek, que es biólogo y máster en evaluación de impacto ambiental. Bernardo tiene una trayectoria como profesional especialista en estudios de impacto, permisos y líneas de base ambiental desarrollada en Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, y su experiencia profesional está relacionada con el manejo de recursos naturales, estudios ambientales y diferentes proyectos de investigación y desarrollo relacionados con, como le había comentado, minería, transporte, energía e industria. Los voy a dejar en compañía de los expositores. La mecánica de la charla es, van a hablar primero Federico Ferri y luego va a hablar Bernardo. Cada expositor tendrá unos 15 minutos más o menos, y luego vamos a dejar abierta a las preguntas que pueden ir formulándolas por chat, que yo las voy a ir comentando. Lo último que quería decir, esta charla va a ser subida a un canal de YouTube, que lo voy a compartir ahora, que es el canal de YouTube de Jóvenes Liberales Demócratas, donde además de esta charla van a poder ver las charlas anteriores que hemos realizado. Así que, sin más, Federico, la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. ¿Me ves ahí? Sí, sí. Necesito que me habilites compartir la pantalla, Guillermo. Dale. Así pongo un PowerPoint. Y les pido disculpas, estoy con un poco de alergia. Espero poder aguantar. ¿Tu conexión está bien? Sí, ahora está estable. Lo que por ahí me recomendaron algunos colegas es apagar el resto de las cámaras para que todos tengan una conexión más fluida. Y cada uno apague su cámara. A ver, Incluso yo podría apagar la mía.
Deberías tener ahí la posibilidad de compartir ya. Bien. Ahí estás. Bueno, a ver. Ahí me pongo mi contador. Bueno, como dijo Guillermo, más o menos mis títulos académicos son esos, y estoy también con el respaldo de CENEA, que es la Asociación de Profesionales de la CENEA y Actividad Nuclear, que desde el 2016, que di mi primera charla, me ha apoyado. Ya lo vamos a ver. Quiero arrancar antes que nada con esta frase que uso siempre, porque no estoy en un pedestal para hablar por encima de otros, sino para dar mi punto de vista, más en mi experiencia y mi conocimiento, y por eso, yo no es que sepa más que otros, sino que sea distinto, ¿bien? Lo que cada uno tiene sus pros y sus contras en ese caso, y bueno, esta frase de Einstein que me acompaña para mantener uno en el piso. Bueno, brevemente lo que vamos a ver, los antecedentes de esta presentación, la minería, cómo y para qué se hace, minería de memes y redes, y si hay tiempo, unos versus sobre términos que suelen usarse como sinónimos, pero que, bueno, tienen su definición específica y no lo son. Bueno, antecedentes, como le dije, en 2016, la provincia de Mendoza llamó a dialogar por la minería. Participé en el espacio de agua y en el espacio de ambiente, con algo que voy a resumir acá en 15 minutos, por lo cual, si quieren más nociones sobre eso, acá tienen el link. Posteriormente, en 2016 lo presenté a fin de año en Buenos Aires, también en Córdoba me invitaron para una charla al respecto, y el Student Chapter de la UNCUYO y la AGM me ha invitado también este año hace poquito, y charla, y no tuve tiempo de cambiar el fondo, pero lo fui renovando. Les comento que me están pidiendo entrar, hay gente que me está pidiendo entrar, así que... Yo estoy admitiendo a todos, así que no te hagas problema. Ah, bueno, listo, perfecto, gracias. Bueno, minería, ¿cómo y para qué? A ver. Bueno, esta es la Sierra de Velasco en La Rioja. Arrancamos con un para qué. ¿Para qué se hace minería? Bueno, básicamente para obtener materia prima, ¿bien? Frente a la demanda del consumo de esta, se brinda el servicio de la obtención de ella. Voy a dar un ejemplo con algo que me toca cerca de donde trabajo, que es la minería del uranio, ¿bien? Que es la materia prima de la generación nucleoeléctrica, ¿bien? Para los aportes a las centrales nucleares, y también a la medicina o a distintos sectores de la industria. Y análogamente, voy a hacer una comparación un poco a lo bestia, pero bueno, yo me crié en Trenquelao, que soy de allí, partido de Buenos Aires. Voy a hacer una analogía con la leche, bien, y sus derivados. ¿Bien? La leche es la materia prima, y los productos derivados son, como saben, el queso, el yogur, etc., la manteca. Entonces, el ejemplo que quiero dar es de vacas. Acá vemos dos vacas, bien, y la diferencia que uno puede notar a simple vista es esto. ¿Bien? Es la cantidad de leche realmente la cantidad de cantidad de volumen, la cantidad de leche que puede tener realmente. Un depósito mineral es una concentración de cierta cantidad de elementos, por ejemplo, digamos uranio en este caso, puede ser oro o lo que ustedes quieran, pero que para extraerlo necesito mucho tiempo y mucho gasto de dinero que no me es rentable, ¿bien? Por eso, cuando encuentro un yacimiento, es decir, un lugar donde el volumen y la ley es tal que me permite extraerlo económicamente, se denomina yacimiento. Sería la analogía entre una vaca lechera y una vaca de engorde. Ambas tienen leche, a esta se la podría sacar, pero no tendría rinde. Avanzo. Bueno, básicamente, para obtener los metales o los minerales, vamos atrás para adelante. El último paso sería la extracción, o lo que se llama explotación. En el caso de la vaca se le ordeñe. Y en el caso de, por ejemplo, el uranio, tenemos el método de elucidación in situ o recuperación in situ, a cielo abierto o minería subterránea. Esto que estoy mostrando, los tamaños de la imagen, tiene que ver con el porcentaje o la cantidad hoy en día que se extrae, que la mayor parte del uranio se extrae con esta técnica,
Luego le sigue el open pit, o la minería a cielo abierto, y por último, en menor escala, la minería subterránea. El método que se vaya a implementar no depende de un capricho, sino de las condiciones geológicas que permitan hacerlo. El paso previo a la extracción es la exploración, o sea, encontrar una vaca que tenga la suficiente cantidad y calidad de leche que la pueda extraer, o sea, encontrar un depósito que sea un yacimiento, a posteriori. Y previo a la exploración está la prospección, que sería buscar un montón de vacas en un montón de campos, y perdón, una vaca que tenga leche que se la pueda sacar, es decir, un yacimiento. Para empezar los trabajos es un pedido de cateo, y estas son palabras que pueden ver ustedes por ahí en las noticias, en algunos medios, los cateos, protección, exploración, explotación, entonces los quería diferenciar y tratar de ubicarlos simplemente en el espacio y el tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos minería? Supongamos que hay un vuelo aéreo, que por ejemplo los que ha hecho SEGEMAR en su momento, históricamente, y detecta una zona anómala, o sea, un lugar en la Tierra, en este caso en esta montaña, donde hay una diferencia de radiometría, o sea, hay más radiación natural. ¿Bien? Lo que uno hace es, bien, lo que le decía es que detectar una zona de interés minero, se va al campo a corroborar que sea realmente el mineral que queremos extraer. Una forma es hacer una muestra de agua, bien, que en solución me va a traer el material que me puede identificar si hay un depósito en estos 3 lugares o en alguno de ellos. Para esto, quiero ir al primer versus de la tarde, sobre qué es composición y qué es calidad de agua, en este caso. Que tienen un link, el Aquabook, que es muy interesante las referencias que da, y básicamente dice que la composición del agua tiene que ver con el entorno, es decir, no se puede definir una única composición, ya que se relaciona con la naturaleza y el entorno con el que está en contacto. Ejemplo de esto: supongamos que llueve, el agua que cae del cielo es agua dulce y va bajando por la montaña. Y supongamos que este sector blanco es sal, cloruro de sodio, que es de muy fácil disolución en el agua, por lo cual el agua se va a tornar salada, porque se va a ir disociando las sales en el agua. Si yo tomo una muestra de agua aquí, el agua va a ser salada; si yo la tomo aquí, perdón, aquí va a ser dulce y aquí va a ser salada. Hasta el mismo río puede ir cambiando su composición en base, como dice ahí, el entorno. Y esto es la composición natural del agua. El concepto de calidad tiene que ver con los niveles aceptables para el uso. ¿Bien? Que ya vamos a ver más adelante un ejemplo de esto. El Código Alimentario Argentino, por ejemplo, distintas normativas establecen calidades de agua. Por ejemplo, agua potable se denomina aquella que, ahí tienen todo escrito, y que pone rango y límites de composición. Bien, por ejemplo, un pH menor a 6,5, mayor a 8,5, ya dejaría de ser agua potable para el Código Alimentario Argentino. O arsénico mayor a 0,01 miligramos por litro, lo mismo. Pero dentro del código incluso hay distintos tipos de agua apta para consumo humano, que tienen distintos rangos, distintos valores admisibles. Vean aquí, por ejemplo, el primer caso, arsénico: el agua potable hace 1, la misma la mineralizada, hasta una orden de magnitud mayor, 0,2. Bien, y acá en general la potable tendría mejores condiciones que el agua mineralizada, como ven acá, excepto en el cianuro, que el agua potable emite hasta 0,2, y la más crítica. Mismo hay argentino, 100 microgramos litros de uranio total para considerar agua apta para bebida. Volvemos al campo. Entonces, tomo una muestra aquí de 100 microgramos litros, supongamos. ¿Cómo sé de dónde viene realmente? Como les expliqué, el agua cae, diluye la sal, la roca, y me transporta el elemento de interés. Lo que hago entonces es tomar una muestra justo antes que se unan los dos, el arroyo con el principal. Suponiendo estos dos valores, y no es que sea malo en matemática, aunque no soy muy bueno, pero no es que 120 más 20 me dé 100. En la naturaleza 1 más 1 no siempre es 2, casi nunca. Así que es un valor que puede ser totalmente normal y natural. Lo que hago de esta forma es descartar este área, ya que el agua que cayó por aquí arrastró el elemento de esta roca, y esta roca no tendría uranio, en este caso, o el elemento que sea.
Nuevamente, para ver si en estos dos casos, hago arriba, tomo antes que se unan, y con estos valores puedo definir este área como el área de interés. Ahora, ¿cuán interesante es? Para ello necesito perforar para determinar en profundidad la morfología del cuerpo y realmente la química, la composición y la característica del mineral o del elemento que me interesa. Hacer una serie de exploraciones, de perforaciones, para definir, como les dije, la riqueza, la ley y la cantidad, y se puede determinar cuánto se puede extraer de manera económica, por supuesto, con el respeto y cuidado al ambiente y la aceptación social para poder hoy en día desarrollar la minería, es básico estas cosas. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 10 minutos. Muy bien, Minería de vamos bien. memes y de redes. Rápidamente. Sí, se escuchamos bien, vamos. Cosas que vimos, sobre todo el año pasado, que nos llegaron mucho a los teléfonos y que se divulgó mucho por las redes. Voy a pasar rápido, no me voy a detener en ninguna de ellas. Por ejemplo, esta, ¿no? Bien hecha, digamos, sin sustento técnico minero, pero hay cosas, la verdad, que muy buenas. Perico, en las partes más interesantes se te corta el audio. Va, todo interesante, pero esto de Bueno, vuelta, repetí los memes, disculpa, porque tenemos una conexión muy inestable. bueno, de todas formas, lo que no se haya entendido, ahí abajo tienen el numerito, me pueden preguntar por la familia, lo charlamos después, pero bueno, repito, de todas formas, digo, lo que mostraba acá era un montón de imágenes que vivimos a fin del año pasado. Me resultó curiosa esta, que una vidriera, se hizo un informe, bien, que fue publicado en algunos medios, como en este caso, donde se podía ver con detalle el análisis químicos, y bueno, yo me tomé ese tiempo para verlo y encontré más de 20 errores, que no voy a andar en detalle aquí. Y este que causó gran conmoción, lo quiero mostrar un poquito. No voy a apuntar, como estaba tratando de explicar, a las personas, sino a los hechos que pasaron, ¿bien? No quién lo hizo, sino qué hizo. Se publicó esto, generó mucho revuelo, como él mismo dijo, generó mucho impacto. Y decía cosas como esta, que se detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400% por encima de valores tolerables. Esto trae el derrame de Veladero, no sé si me escuchan. Entonces, bueno, vamos al primer versus. Primero, contaminación no se puede detectar, ya lo vamos a ver por qué. Valores tolerables no se compara con valores de la ley para decir que hay contaminación. Metales, no eran todos metales los que se informan, y dosis tampoco es, como vemos acá. Dosis es la cantidad de sustancia absorbida o administrada, mientras que concentración es la cantidad de una sustancia en el medio que se encuentra. Y la IUPAC misma dice que no es un sinónimo de dosis. Básicamente la concentración, por ejemplo, de un ibuprofeno 600 son 600 miligramos, y de uno 400, 400. Cuando uno ingiere esa pastilla de 400 miligramos, está adquiriendo una dosis de 400 miligramos. Esa es la diferencia entre dosis y concentración. Avanzo. Mostraban gráficos muy lindos, como este, donde mostraban el valor detectado versus el promedio histórico versus un límite. Lo que muestra acá es que no tiene sentido mostrar un valor puntual versus un promedio histórico, porque puede ser que está dentro del rango normal, de hecho es lo que pasa, y el promedio es, por ejemplo, 40 dentro de estos 10 valores, con un valor máximo de 150 y un valor mínimo de 1. Bueno, desde Patagonia decían que la contaminación llegaría a Mendoza, obviamente pánico, muchos recitales y conciertos para agua para Hachal. Diputado da un premio al periodista este, lo reconoce, un reconocimiento, este mismo posteriormente da una charla y dice esto, que es imprescindible consultar varias fuentes, chequear los datos y que el norte siempre debe ser la búsqueda de la verdad. Coincido totalmente, lamentablemente no fue lo que se mostró en el informe. Incluso después, en una nota en el mismo canal, que lo pueden ver ustedes mismos, lo que me llamó mucho la atención es que dijo que 3 ministros de la Corte Suprema que estaban por la constitucionalidad del 77-22 usaron el informe como ayuda para definirse. Y lo mismo dijo el diputado en su momento. Así que
Digo, ¿cómo puede ser que usen un informe que salió en una nota para definir si es constitucional, o ser una de las cosas que usen para definir si es constitucional o no una ley tan importante para nosotros? Buscando todo esto encontré que en 2007 ya querían mejorar el agua de Hachal porque tenía un alto contenido de boro y arsénico, ¿bien? Y decía que estaba presente en 0,08 miligramos por litro. Y recuerden que lo detectado en su momento fue 0,069, es decir, que casi 10 años antes había más. Tras el derrame bajó. No, no es que bajó. Son valores normales de arsénico que tiene el agua de esa, en Hachal, por la composición que ya les expliqué. Y en 2009, al fin, agua nueva, debido a que el contenido histórico de arsénico y de boro en Hachal es conocido, con un financiamiento de la minería a través del IPEM, se realiza un acueducto que le suministra agua buena. Esto fue en 2009, el derrame fue en 2015. Bien. Bueno, no voy a detenerme acá, hay un montón de bibliografía del 46, 1995 a 2002, del 2010, que muestran, por ejemplo, para el arsénico, la composición de esas aguas. Bueno, en fin, mucha bibliografía. Mientras tanto, en 2015, acá, o sea, al mismo tiempo que salía que era premiado esta periodista, se publica otro artículo que dice que el análisis solo refleja una situación única en el tiempo y espacio, y no es indicativo del historial ni tampoco de contaminación. Este fue un informe objetivo y con buen respaldo técnico, que no tuvo trascendencia, que yo sepa, nadie dijo que los jueces lo habían usado para la ley 7722, ni tampoco recibió ningún premio quien lo escribió aparentemente. Al menos yo no me enteré. Cortito, lo que pasó fue un derrame. Naciones Unidas hizo un estudio muy exhaustivo y determinó que el área contaminada realmente fue este sector, una contaminación difusa y amortiguada que es dentro de la mina, y el río, aguas abajo, no tenía evidencias de anomalías en el accidente. Bueno, esto es un repaso en el tiempo, desde que sucedió el incidente, rápidamente, hasta el fallo de la 7722, que casualmente fue unos meses después, tras todas estas repercusiones y estas impresiones. Asimismo, también se puede ver en la red, en la página de Justicia o en los diarios salieron, el tema de la constitucionalidad del 7722. Me lo bajé, era muy extenso, y dije, bueno, voy a buscar qué dicen del uranio, que era un tema que me competía. Y encontré esto, y brevemente lo vamos a repasar, como estamos de tiempo. ¿Qué dice? En la extracción de uranio se utiliza un proceso que se denomina lixiviación con ácido sulfúrico, que requiere un consumo de 500 litros de agua por segundo, y al entrar en contacto con las vetas de mercurio se libera gas radón y otros derivados reactivos. Esto no está mal, no solo técnicamente, sino que hasta semánticamente. Vamos a lo técnico. Extracción de uranio utiliza ácido sulfúrico. Bueno, puede utilizar, pero hay otras formas de extraer, incluso hay soluciones alcalinas que no usan ácido para extraer uranio. ¿Que requiere un consumo de 500 litros de agua por segundo? Ya vamos a ver la diferencia entre consumo y uso. Pero este es un valor muy, muy puntual, que debe ser de una planta en particular, pero puede ser menor o mayor, según las condiciones de la planta y del mineral. Y acá está la parte semántica. Al entrar en contacto con las vetas de mercurio, viene hablando de uranio. ¿Por qué mete el mercurio? El mercurio prácticamente no tiene nada que ver con el uranio, de hecho tiene más que ver con el oro, ¿bien?, que con el uranio, pero bueno, se ve que le pareció que era lo mismo, no sé quién hizo esto. Se libera gas radón, o sea, al impactar el ácido sulfúrico libera gas radón, cosa que tampoco es real. El gas radón se libera o se da porque es un producto del decaimiento natural del uranio, y no al echar sobre una veta donde haya uranio se libera gas radón, eso tampoco es así. En fin, un párrafo, ¿bien? Cuando quise ver quién lo había escrito, eso está sacado de un sitio web de la Universidad de Bolonia, y bueno, aparentemente la autoría era de alguien que tenía un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, que después, hace unos días, indagando más, encuentro que también partícipe de este libro que se llama El Principio de Precaución Ambiental, o está escrito. La práctica argentina, yo no soy abogado, no conozco si lo han leído mucho, o si lo usan, pero bueno, es la misma persona que escribió esto también. Bueno, esto fue redifundido en 2020, que parecía que otra vez se había contaminado el río, ¿bien? Y decía que un peritaje oficial había dicho que había probado que 5 ríos estaban contaminados. No me voy a detener mucho en esto, solo decir que había otras noticias de la misma época no difundidas, que decían que había contaminación, como les expliqué, pero no peligro, no afectó a las poblaciones cercanas, el informe de Naciones Unidas. Del peritaje, bueno, lo que estuvimos hablando.
dicen que está contaminado por encontrarse contaminantes peligrosos fuera del rango legislado. O sea, no comprende la diferencia entre calidad de agua y composición del agua. ¿Bien? No me voy a detener en esto. Y por último, algunos versus más, contaminación versus impacto. Hay muchas definiciones de contaminación, también en la norma. Me gustó esta, que dice que es la acumulación de una más sustancia ajena al agua que incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos. Lo interesante es que en la Ley General del Ambiente no se habla de contaminación, sino daño al ambiente. Corríjanme, por favor, si saben que no es así. Y bueno, este término que habla del impacto, esto sí es mejor hablarlo, de la actividad humana sobre el medio ambiente, y eso es lo que genera la minería. La minería genera impactos, incluso positivos y negativos. Pero no implícitamente contaminación. Un versus más, y en el penúltimo ya termino, consumo y uso de agua. Disculpen que al ser PDF. Yo siempre hablo de mi abuela Raquel, en esto quería rendir homenaje y mostrarla, de mi tía abuela Raquel. Ella, ay, qué molesto esto, usaba un balde de agua para lavar los platos en el campo, allá en Paso, Juan José Paso, por día. ¿Bien? Sin embargo, consumía un balde de agua por semana, perdón. Usaba un balde de agua por día y consumía un balde por semana. ¿Cómo era esto? El lunes usaba un balde de agua, el martes usaba el mismo agua, y así llegaba el domingo, que el agua muy sucia, y recién el domingo la tiraba. Entonces, usaba un balde de agua por día y consumía un balde de agua por semana. Podrían ir acá a la definición mejor del uso consultivo o no consultivo del agua, que es más técnico, pero para que vean que a veces se mezclan estas cosas. Por último ya, peligro versus riesgo, bueno, unos grafiquitos. Peligro es algo que puede causar daño, y el riesgo, que es lo que maneja la minería, o se debe manejar en realidad, es la probabilidad de ese daño. Bien, a veces se confunde. Dice, la minería es peligrosa. Y bueno, hay que ver cuán riesgosa es en realidad. Bien, un ejemplo más, que es un rayo. Un rayo es peligroso, pero si está dentro de la casa, el riesgo es mucho menor que si no está abajo del árbol, que es donde es el verdadero peligro latente porque estamos con una alta probabilidad de causar daño. Ahora sí, muchas gracias. Las últimas dos frases que me suelen acompañar, las dejo ahí para que las lean. Y un par de contactos si me quieren escribir o consultar cualquier cosa. Bueno, más o menos traté de redondear, espero que se haya entendido y estar en tiempo. Perfecto, sí, estamos en tiempo. Gracias, Federico. Hay gente que está pidiendo después si podés compartir la presentación. Y acá Raúl Rodríguez de la CAMEN, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, hace un aporte diciendo que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a la hora del fallo, tomó una pericia, pero no quiso tomar una pericia oficial del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, y sin embargo utilizó, digamos, a los efectos de la bibliografía para el fallo, un libro de un conocido y reputado autor antiminero. Así que bueno. Sí, tal cual. Agradezco el aporte, y yo lo que quería destacar, que no tenía tiempo, pero digo, buscan un trabajo publicado en un sitio web, que después salió en un manual, en un volumen de derecho minero. Teniendo acá en Mendoza nomás, la Asociación de Geólogos y Ingenieros, la Asociación Geológica de Mendoza, instituciones estatales como CENEA, el INA, SEGEMAR, donde hay profesionales capacitados que se los podría haber consultado. No sé cuánto realmente consultaron, por lo pronto sé que esto está publicado en el fallo. Muchas gracias a Raúl por el aporte. Bien. Sí, bueno, ese es el problema cuando, digamos, la ideología está por arriba de la ciencia y la técnica, y vaya si hay aportes para ofrecer y brindar. Bueno, le vamos a dar paso a Bernardo. Muchísimas gracias, Federico, y vuelvo a repetir que el chat está disponible para preguntas para quienes quieran hacerlas. Gracias. Bien, ¿largo? Dale. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cátedra Alberdi, a la Nueva Generación y a la Fundación Libertad Mendoza. Muchas gracias por la invitación. Vi cuando iban subiendo
la montonera de gente conocida del ámbito minero, y disculpen, la idea de esta charla es justamente contar a gente que ya debe estar aburrida de algunos de estos conceptos que vamos a brindar. Inclusive, bueno, también incluyo dentro de la parte organizativa o que me auspicia es la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros. La presentación comienza con una autocrítica, trata de no representar ideologías y básicamente brindar algo de mi experiencia en los temas ambientales mineros, algunos mitos comúnmente repetidos y algunos anecdotarios que creo que no vamos a llegar a tener tiempo. Y bueno, ahí puse y como fuentes son todas estas que son de donde me he nutrido para algunas de los datos. Y hay muchos datos que pongo que básicamente la fuente es Wikipedia, sencillamente, así que son fáciles de buscar y fáciles de contrarrestar información que nos ha llegado. La autocrítica es justamente algo que comentó Federico, que fue el proceso de tratar de cambiar una ley que tiene características básicamente antimineras y se logró unificar criterios con la Cámara de Industriales y Económica de Mendoza, legisladores, periodistas, decirlo en los discursos políticos de ese entonces en Mendoza, que lo introdujeran al tema sin miedo. Una parte del arco agrícola, que en mucha medida está en contra de la actividad, se generó en un gobierno previo la mesa minera y luego en el último gobierno la mesa de diálogo, que me parecen fueron ámbitos útiles y necesarios de que se generara diálogo, pero no se logró avanzar. Y acá la autocrítica está relacionada a la comunicación. No se logró cambiar casi 12 años de continuos mensajes antimineros. La comunidad científica no se informó ni tuvo curiosidad de hacerlo. La autoridad minera, especialmente la Dirección de Minería, fue apática a comunicar y a promover la actividad. Y desde la Cámara misma, los integrantes de la Cámara que hicimos un gran esfuerzo para que la ley cambiara, no lo logramos por esta falta de comunicación. Así que, primeramente, esta autocrítica. Básicamente, y extraje de un libro, de una publicación del año 2011, este mensaje que da al comienzo del libro es una guía que trata básicamente de desactivar todo lo que voy a tratar de explicar en este momento. O sea, está basado en lo que se considera la antiminería o el manual antiminero básico y básicamente la gente que está acá mencionado, Horacio Macedo, Maristel Svampa, Enrique Viale, Marcelo Giró y otros, la mayor crítica es que no han recorrido ni han utilizado la experiencia práctica ni comparada en el territorio para determinar que lo que dicen es cierto. O sea, mi principal crítica a esto es que los autores de esto lo han hecho desde una plataforma ideológica, básicamente, y sin datos ciertos como los que acaba de mostrar Federico en su ponencia respecto a algunos accidentes y eventos que sucedieron en Argentina. Por eso, para mí, es importante la experiencia.
y le vuelvo a decir, tengo la ventaja y un gran gusto de haber conocido o conocer gran parte de los proyectos y minas activas de Argentina en términos metalíferos y muchas no metalíferas, y haber caminado pueblos y lugares donde se desarrolla minería metalífera. El mito número 1 que quería mostrarles es que la ley 7722 protege al agua. No, la ley es discrecional, discriminatoria, invalida las capacidades técnicas de sus principales cuerpos colegiados para evaluar ambiental y socialmente un proyecto minero, y en ningún caso protege el recurso hídrico. Muy por el contrario, la ley 9209, que trató de ponerse en práctica, permite el uso de 2 sustancias de uso industrial, como el cianuro y el ácido sulfúrico, aumenta significativamente los organismos de fiscalización y control, y crea un fondo de compensación de recursos hídricos y saneamiento, o sea, específicamente protege y aumenta las capacidades de proteger el agua y cuidarla, cosa que en gran medida la ciudadanía de Mendoza o de Cuyo no sabe que somos un pueblo que derrocha el agua y que no la consume en forma eficiente. Y por último, adhiere a un organismo técnico multisectorial para evaluación de viabilidad socioambiental de un proyecto, evitando la legislatura, que es un paso absolutamente político y completamente burocrático, sin sentido, que ningún proyecto debería pasar teniendo una dirección de protección ambiental, una secretaría de ambiente, una universidad o varias universidades que pueden evaluar un proyecto minero. El cianuro, el gran cuco, es otro gran mito, es una sustancia que, si ven el gráfico de la derecha, se usa 64% para hacer plásticos, o sea, todos las medias sombras, las telas antigranizo, los dry fit para correr, toda la ropa deportiva, la gran mayoría de ropa nueva usa cianuro para su... Y solo un 18% de ese cianuro es utilizado en la industria minera. Quienes los consumen, ahí pueden ver en el gráfico de la izquierda todo el detalle de los países que lo consumen. Entre ellos, los que lo producen son Estados Unidos, México, Singapur, China, Inglaterra, bueno, España y Alemania, creyendo que esta sustancia solo se consume en países subdesarrollados es un error. Es una sustancia que hay un ejemplo muy bueno que repite Raúl Rodríguez, que la industria del vino en un evento mató alrededor de 18 personas por hacer una mal mezcla de alcoholes, y hasta ahora en la Argentina por esta sustancia no muerte ninguna persona. Eso no quiere decir, bueno, hablamos de riesgo. El riesgo en el manejo del cianuro se ha reducido muy grandemente por hacer un control estricto y de respetar procedimientos muy especiales para evitar cualquier tipo de contaminación, de afectación de gente especialmente y de ambiente también. El ácido sulfúrico es una sustancia que se genera inmediatamente al lado del río Mendoza, otra gran contradicción, o sea, no lo queremos usar en minería, pero en la destilación de nuestras naftas y gasoil hay azufre, y ese se separa y se genera ácido sulfúrico que la misma destilería vende. Así que se usa muchísimo en fertilizantes, bueno, en un montón de otras industrias, incluido la lixiviación de cobre, la lixiviación de uranio, por ejemplo. La minería seca, otro gran mito especial, sabiendo que existe una legislación en todas las provincias y a nivel nacional que protege el recurso agua. Recientemente se está debatiendo y está en plena
en plena ejecución una ley de humedales, hay toda una idea tenemos una ley de glaciares, que bueno, ningún país tiene, pero la Argentina la posee, que protege el agua, y tenemos principalmente usos para la gente en primer lugar, la agricultura en segundo lugar, y todo el uso industrial. Entonces, entender que la minería es un jugador más, y que es una industria, y que trata de desarrollar utiliza el agua, sí, para procesos de separación de minerales, para refrigeración, para la exploración, para todo lo que es su primera etapa, para los campamentos de exploración también, pero lo usa en un formato que es medible, y creo que es de las industrias, junto con el petróleo, que todo está medido y está en forma muy regular, se establece si es posible contaminarlo. ¿Para qué? Cumple una función de hidrometalurgia, o sea, la separación de metales básicamente utiliza agua. ¿Y el consumo en qué relación está? Bueno, la alumbrera, que ahora está en proceso ya franco de proceso de cierre, utilizaba un equivalente a 800 hectáreas de olivos. Y imagínense que Catamarca tenía alrededor de 30.000 hectáreas y hoy tiene alrededor de 18.000. Muchos fueron diferimientos que, bueno, no se utilizaron, pero alrededor de 18.000 hectáreas de olivos. La mina Veladero tiene un uso de 57 litros segundos, la misma cantidad que consumiría una finca de 60 hectáreas bajo riego. Eso para dar ideas comparativas y entender que la minería es otro jugador, tanto como puede ser una finca de 50, 60, 100 hectáreas. Mito 3, la minería se lleva todo y no deja nada. Otra gran condición que lo hacen muy reiteradamente, mucha gente lo manifiesta de esa manera, paga impuestos. Esto me lo facilitó Guillermo Pensado, es una presentación de él, y uno puede ver sencillamente en los gráficos que si bien es una industria que esa sí tiene alto riesgo porque es una inversión a largo plazo, paga impuestos y su operatoria necesita de insumos en forma regular, empleos en forma regular, y el pago de impuestos también en la misma proporción. Es decir que es importante entender que la minería es una buena herramienta para afincar una industria y desarrollar en todo sentido. O sea, casi siempre se basan en la pequeña porción que dicen solo deja las regalías, el 3%, y lo comparan inclusive con el petróleo. Bueno, el petróleo tiene una forma muy diferente de explotarse y mucho menos cara que una operación minera. Mientras un campo de pozos puede manejarse en forma telemétrica, en una mina tenés todos los operarios, todo un campamento, toda la maquinaria pesada trabajando en forma regular y continua para extraer mineral y procesarlo. La participación de impuestos de ganancia, ingresos brutos, impuestos indirectos de servicios de todo tipo, lujo, gas, impacto directo de sueldos, los más altos del país, eso lo pueden ver en el gráfico central. Las nacionales como el retorno de actividades económicas o fideicomiso que hizo Gualcamayo en alguna medida, o los diques que hoy se han construido en San Juan, provienen de la actividad minera. San Juan, Catamarca, no tanto Santa Cruz, sí han hecho una inversión de gran parte de su inversión en el mismo territorio, y eso se ha notado y mucho, especialmente a nivel de servicios, de creación de pymes,
el compre nacional en alguna medida también funcionó en parte gracias a este empuje que da una actividad nueva en territorios muy alejados, generalmente muy postergados de Argentina. Acá vemos un gráfico del empleo hasta 2014, alrededor de unos 30.000 empleos en forma directa. Hay varios indicadores que dicen el empleo indirecto se puede multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5 se puede multiplicar el empleo indirecto que genera una mina. Y eso es notorio. Quien conozca un minero, inclusive no necesariamente tiene que tener experiencia en mina. Hay un montón de gente que se ha formado en el desarrollo dentro de una mina recién iniciada y sin tener conocimiento en absoluto. Lo pueden ver desde una operaria de camión grande en Veladero, como en Vanguardia también, o en la misma mina Pirquitas, en Jujuy. Al 2018 este empleo había llegado en forma directa a unos 82.000 empleos, y la fuente es distinta al CAEM, que es ABC, que es una empresa económica, consultoría económica y de datos. La minería no tiene controles ambientales. Ese sí, eso puedo verlo y por suerte crecí, o sea, profesionalmente me instalo en Mendoza en 2016 y más, y estrictamente ya en Mendoza en 2017. en el 97, disculpen, cuando apenas aparece la ley ambiental en Argentina, y ahí la ley que genera esa condición es la 24.585, que generó, que no tienen otras industrias, y eso es un orgullo de la industria, que tiene que renovar sus estudios ambientales cada 2 años, sean de exploración o de explotación. Tienen un informe, una audiencia informativa y una audiencia pública. La audiencia informativa muchas veces responde a los estándares que establecen las casas matrices de otros lados y a controles de financiación que hacen que tengan que comunicar sus estudios en forma previa, comunicar cómo lo hacen los estudios. Existen controles ambientales participativos, algo que muy pocas otras industrias han practicado. Planes de relacionamiento comunitario, yo siempre digo que ese, bueno, fue a partir de un gran error de una empresa y de un montón de factores, no solo de la empresa, hay que admitirlo. A mí me parece que una tormenta perfecta, que fue el proyecto de Esquel de Meridian Gold, en donde se entendió, ahí la empresa quiso en forma imperativa y solo con apoyo de una pequeña parte del poder político de la provincia, imponer un proyecto, y no lo consultó. Y ahí fue un gran error que costó muchísimos años revertir. En este caso, los planes de relacionamiento comunitario son tempranos, se generan durante las etapas iniciales de un proyecto, y se han logrado grandes cosas en aquellas provincias como Salta, como Santa Cruz, como, bueno, Catamarca, San Juan, no así en las provincias que son completamente antimineras. Los planes de cierre de minas, que si bien está estipulado en la ley en forma muy superficial, la gran mayoría de proyectos nuevos, tanto que se generaron en Patagonia como en el NOA, y los nuevos de litio, tienen planes de cierre conceptuales mucho más desarrollados que al comienzo de la historia de Cerro Vanguardia o Alumbrera. Ese es otro gran logro. Necesitamos un plan de cierre para una ley de planes de cierre de minas que apoye esta iniciativa, que casi siempre son voluntarias de las empresas. Y las autoridades mineras y ambientales de las provincias, que crecieron enormemente, inicialmente con un plan de asistencia al sector minero argentino,
que armó las direcciones, secretarías de minería en su comienzo, y luego fueron pioneras Catamarca, Santa Cruz, Jujuy, San Juan, Neuquén, Río Negro, históricas que iniciaron un buen proceso de capacitación y que después prácticamente se desmantelaron, como Mendoza, Chubut y La Rioja. Tenían esas direcciones, tenían buenas y gente capacitada para desarrollar. Hoy no lo tienen, y las principales provincias que sí tienen actividad minera metalífera han capacitado enormemente a sus cuerpos de profesionales y técnicos, y hoy, bueno, puedo decir que Santa Cruz, San Juan, Salta tienen unas excelentes capacidades en control ambiental desde las autoridades provinciales. Estos son los monitoreos participativos que se involucra la comunidad para, inclusive aprenden, y es bastante lindo ver cómo la gente se involucra y entiende por qué se mide calidad de aire, qué se mide en los ríos, se puede controlar un proyecto de forma independiente de lo que la empresa y teniendo datos independientes. Ya termino. Minería afecta la diversidad, la biodiversidad. Eso también es un mito real. Había hace poco un director, un científico que hablaba en contra de Veladero y que los números lo contradecían. O sea, un investigador que mirando los números, cómo crecían las poblaciones de guanacos en San Juan, criticaba esa operación. Y hoy, bueno, un defecto de unos ganaderos en el Parque Nacional San Guillermo, San Juan, ha hecho que haya un brote de sarna y poblaciones casi muy grandes de guanacos y vicuñas hayan muerto producto de un error en la incorporación de llamas con sarna sarcóptica en el territorio de San Juan, haya matado gran parte de las poblaciones de guanacos y vicuñas en ese Parque Nacional y Reserva de San Juan. El mismo caso aplica a otro lugar que trabajé y mucho y fuerte con el desarrollo de los estudios de impacto y planes de monitoreo de la mina San José, Cerro Negro y Lomada de Leyva, 3 empresas mineras que van cercanas al río Pitas, y donde se hizo enormes aportes al tema arqueológico-cultural. Y a nivel de biodiversidad, las mismas minas son hoy reservas de biodiversidad. Se encuentran toda la cadena trófica muy bien representada, que cuando eran campos ganaderos no estaban tan bien cuidados. Hoy hay varias áreas mineras y me animo a decir que prácticamente todos los proyectos mineros son áreas de reserva de flora y fauna silvestre de muy buena calidad, pese a que tienen una faena minera importante dentro del territorio. Bueno, la última, la minería se hace en Argentina porque es subdesarrollada. No. Bueno, hay un montón de países altamente tecnológicos y desarrollados que hacen minería en su territorio. De hecho, toda Suecia, todos los países nórdicos han desarrollado siempre industrias metalúrgicas. A nivel de los principales productores de oro, tenés a Australia, a los Estados Unidos, a Canadá, a Sudáfrica como principales productores, y son países que están en el tope de calidad de vida y capacitaciones y cuidados ambientales en forma conjunta. Bueno, creo que esto es lo último, a las consultas que puedan surgir. Me pase 3 minutos. Bien, Bernardo. Mirá, teniendo en cuenta lo que estábamos manejando con el tiempo, vamos a tener espacio para muy poco.
hay una pregunta que realizó una abogada ambientalista, se llama Laura Canale. Le he pasado la pregunta a Federico, y que es sobre el tema del principio precautorio. Federico, ¿estás por ahí para contestar? Sí, acá estoy. A ver, ahí busco la pregunta. ¿Querés que la lea o la lees vos? No, porque es un poquito extensa. Es larga. Básicamente, decía que no estaba de acuerdo con el punto de vista, con defender el punto de vista y hacer notar errores de concepto de un autor, descalificando el principio precautorio. Primero, antes que nada, bueno, pido disculpas si sintió que estaba descalificando. Justamente no traté de apuntar a nadie ni dar nombres. Lo que me llamó la atención es que se actuara otra palabra, directamente con un link de un trabajo en una publicación, en una página web de la Universidad de Bolonia, sin consulta con otros profesionales, no digo en lugar de, sino como agregar, ¿no? La consulta con profesionales de las instituciones, como bien dijo Bernardo, de universidades o instituciones estatales, gubernamentales. Hay un montón de profesionales capacitados para colaborar frente a esa decisión, y que se tomara un artículo específico de una nota que tiene errores técnicos, y eso lo sostengo, eso es lo que me parece que está mal. Bien. No sé si se queda clara la respuesta. Bien. Federico y Bernardo, hay muchísimas consultas que me hacen en privado, por favor, de poder disponer de las presentaciones para enviárselas. Yo acá he compartido el canal donde va a estar en YouTube la charla unos minutos posteriormente a la finalización. Tenemos la base de datos del Eventbrite de quienes se inscribieron, pero por las dudas, quienes quieran, envíen su correo electrónico, se las haremos llegar por esta vía. Hay una pregunta de Eduardo respecto a la falta de información y capacitación de personas ajenas a la minería, y que esto puede ser una causa directa de la oposición que existe a la actividad, pero pone el foco en que si esto también no es parte de la responsabilidad de la propia industria y no solamente del Estado. Bernardo. Absolutamente, estamos de acuerdo. La industria, yo digo que comunica poco y comunica mal, y es un defecto de la industria en gran medida. Lo sostengo, y si bien se ha avanzado muchísimo, las cámaras han tratado de brindarse más, hay mucha información a disposición de la gente, y mejor y buena información y datos concretos nuestros y de ejemplos de proyectos en Argentina y cómo se han solucionado problemas. Todavía nos falta mucho camino para mejorar nuestra comunicación. De hecho, partí de la autocrítica del comienzo por ese defecto. No es solo un defecto del Estado, que ha dejado, bueno, puedo meter inclusive a los sindicatos. Hay sindicatos totalmente ideologizados, de hecho el de la educación o de trabajadores del Estado, que pueden estar absolutamente en contra de una actividad como es la minera, sin mostrar muchas razones por qué. Es algo que es porque hay mucha gente del extranjero, o porque es capitalista, o por un montón de otras versiones que no les veo detalle de funciones, o sea, no lo veo funcional a algo, digamos, es casi todo un prejuicio. Pero eso tampoco lo hemos sabido mostrar, digamos. Bueno, hay también una cultura antiempresaria que ha marcado mucho en nuestra vida política, y que creo que tenemos que lograr que los que emprenden son personas que hay que apoyar. Y bueno, ese es un defecto cultural que tenemos en la Argentina. De acuerdo con que nos falta comunicación, mejorar el diálogo, mejorar la parte, no sentarnos como que vamos a explicar a la gente para que entienda y ahí van a querer la minería. No va a ser así. Tenemos que escuchar mucho más.
Bien, acá Leonardo hace una pregunta respecto a si los controles ambientales deben quedar en manos o en cabeza de autoridades ambientales o autoridades mineras. Creo que todavía, creo que los sistemas mixtos, si bien son a veces mucho más burocráticos, son buenos, porque si bien en las direcciones o secretarías de minería tienen gente más capacitada para una industria que se conoce poco, y es bueno que tengan técnicos que sepan de la actividad, geólogos o ingenieros en mina. Y la parte ambiental, que es la de control, también participe. Hay lugares con que es solo la parte ambiental, que tiene sus defectos, hay partes que son mixtas, que son buenas, y hay otras que son muy burocráticas. Es difícil llegar a un punto medio bueno, pero creo que los sistemas mixtos pueden ser buenos. No, Santa Cruz es un ejemplo particular en lo que siempre la actividad minera estuvo independizada, o sea, ahí la autoridad minera es la autoridad de aplicación máxima, si bien da participación a la Secretaría de Estado de Ambiente, y tiene un grupo muy capacitado por mucho tiempo y que ha permitido desarrollar con muy buenos estándares ambientales los proyectos que hoy están activos en Santa Cruz. Sin embargo, es bueno lo que podría desarrollar Mendoza con un sistema mixto, que bueno, cayó en otro sistema que es el político, que es lo que critico de la 7722, que pase por la legislatura y que desconozca todo el trabajo de un montón de actores técnicos especializados en evaluar ese proyecto, me parece un despropósito. Bien, Federico, acá Quiero Oscar agregar, perdón, Guillermo. pregunta. Ah, sí, sí. No, coincido con lo que dijo al principio de la respuesta anterior, y en esta también, y agregaría que es fundamental en estos días la participación, el muestreo participativo en lo que es control ambiental. Digamos, que la comunidad también se involucre y junto a la empresa, junto al ente regulador o quien sea, vaya al campo, muestre y vea cómo se hacen las cosas. Hay un lindo ejemplo justamente en Agua Rica, donde las comunidades al comienzo participaban mucho y luego vieron que era totalmente transparente y dejaron de interesarles esto porque era Ganaron reiterativo. confianza. Sí, pero es bueno la herramienta inicial o que sea constante. De repente hay otro tipo de comunidades que puede estar completamente interesada de hacerlo siempre o de ponerse al frente de realizarlo, pero me acuerdo perfecto de ese ejemplo en el que un técnico me comentaba de que al principio iban 12 personas a hacer los monitoreos en forma conjunta y después quedaba una persona y después ni siquiera esa iba a hacer los monitoreos. Mirá, sin ir más lejos, en el proyecto Gualcamayo, yo estuve visitándolo, ahí me mostraban, tienen protocolizado la participación comunitaria en la cadena de custodia de las muestras de agua que se mandan al laboratorio. Digamos, y un proceso, digamos, participativo, pero además rotativo de diferentes actores. Oscar preguntaba, Federico, si había algún otro procedimiento para separación de metales sin uso de cianuro. Bueno, por supuesto. De hecho, el cianuro se usa específicamente en la minería del oro. ¿Bien? Oro y plata. Claro, de oro y plata. Después hay un montón de otras técnicas, incluso físicas, que no implican químicos, que se usan para la separación de metales o de otros elementos. Así que, bueno, esa es la respuesta. El cianuro específicamente oro, plata y nada más. El resto de la minería de otra forma, pero incluso la minería del oro también usa otras metodologías. Bien, acá Natalia Casadío, que ha escrito mucho sobre el tema desde lo sociológico, pregunta para los dos, ¿qué intereses no científicos pueden estar detrás de negarle la posibilidad de trabajo a miles de familias mineras? Bueno, contesto un pedacito, después seguro que Bernardo amplía. Yo creo que en principio hay mucha gente en contra, pero genuinamente, pero producto del miedo. Y que el miedo es
producto de la falta de conocimiento. Uno no puede desconocer, temer a lo que conoce. Puede no quererlo, no aceptarlo, pero digamos, las manifestaciones que yo he visto son más de carácter emocionales que por otros motivos. Así que en un principio creería que eso. Después puede haber otros intereses más grises o oscuros que desconozco. Pero en teoría, digamos, es una industria que nos beneficiaría a todos. Pero todos tienen miedo que el agua se contamine. Y fíjate que el ejemplo que dan es que no queremos que Mendoza sea Hacha. Cuando vemos que el agua de Hacha, del río, tiene esa composición naturalmente. ¿Bien? Y no hubo ningún afectado, ni animales, ni plantas, que se sepa, en Hachal por el derrame de Veradero. Y sin embargo, mucha gente que había protestado, por ejemplo, en Tunuyán, y como decía bien Bernardo, en defensa del agua, cuando hubo agroquímicos que fueron al agua y mataron cientos de peces, que pasó más de una vez, en el río Tunuyán, y está documentado, yo no he visto la misma magnitud de manifestaciones. Pero sí en lo que podría llegar a pasar en caso de que haya minería. Bernardo. Básicamente sí, coincido en que hay hay un montón de miedo, hay otro que lo ha causado otros intereses, como también el miedo a que venga una industria que pague mejores sueldos, y entonces hay gente que moviliza bajo el lema del cianuro, bajo el lema del consumo de agua, bajo un montón de estos mitos, la estructura de decir esto no nos conviene. Y esa básicamente ha sido el formato que inclusive, de vuelta, el escrito inicial que había puesto para desarmar el discurso pro-minero, que tampoco quisiera que este mensaje, la idea es justamente informar y aplacar miedos para que se conozca de una industria. No es una propaganda sino a sacar mitos y lograr de brindar algo de información a la comunidad respecto a esta actividad, que en gran medida se desconoce, realmente en gran medida se desconoce. Acá Marina Gil hace un aporte comentando que en Salta se realiza muestreo participativo dependiendo del proyecto en todas las componentes ambientales para las mineras en explotación y exploración profunda. Así que señala como muy positiva esta experiencia. Hay muchas preguntas de varios participantes referidas a dos leyes. Una que ya está dictada, está vigente, y otra que está en discusión. La ley de glaciares, en primer lugar, y ahora la que está en el Congreso analizándose, que es la ley de humedales. ¿Quieren la opinión de cada uno de ustedes al respecto, por favor? Bien, yo le voy a dejar a Bernardo que opine, voy a estar probablemente muy de acuerdo porque está más metido en el tema. De hecho, lo estuvimos hablando, el tema de la ley de glaciares. Así que, Bernardo. Gracias, Federico. La ley de glaciares como concepto fue interesantísima, pero desde el comienzo tuvo una condición antiminera. Ese es el defecto de una ley cuando tiene una intencionalidad distinta a la que es hablar de 6722 para proteger el agua. No, está en contra de la minería. La ley de glaciares, en parte, tiene un enorme valor porque se generó un inventario, el cual el IANIGLA fue autor de ese inventario, que es muy útil y se debería ampliar. Generó conocimientos sobre nuestra cordillera y sobre los lugares donde hay glaciares en Argentina y del efecto cambio climático y su disminución de tamaño, etc. También es muy útil. Pero la condición de permafrost y el mismo boomerang que generó esa ley que afectó a un investigador del mismo IANIGLA, el máximo referente del IANIGLA, que es una lástima cómo terminó involucrado en ese defecto. En la misma ley, la Asamblea de Hachal le hizo un juicio y hoy está inhibido esa persona. O sea, esos grises es lo que le tengo miedo a la ley de humedales.
¿quién no está de acuerdo con la ley de humedales? Básicamente nadie, que protejamos nuestros humedales. ¿Es difícil como presupuestos mínimos? Sí. ¿Hay un peligro de injerencia en el manejo de los recursos de la nación sobre la provincia? Sí. Esos son defectos que deberían ser contemplados. Y los proyectos de ley de humedales que están saliendo tienen múltiples aristas. Algunos están muy concentrados a proteger justamente los problemas de incendios en el delta y de crear un área que pueda proveer de hortalizas a los conurbanos rosarinos y de Buenos Aires. Hay toda una parte relacionada a eso. Hay otra de protección de biodiversidad que me parece lógico, pero es muy diferente a cómo proteger un área de altura o un humedal de la Patagonia o una vega altoandina. Y hay alguna intencionalidad que se ve en algunos de los articulados que está en contra de la industria del litio o de la posibilidad de que se desarrollen proyectos de litio en nuestra puna. Entonces, si está para proteger cosas, creo que vamos a estar de acuerdo y que todo el análisis de control territorial, de manejo de ordenamiento territorial y estudios bien hechos de estudios de impacto ambiental son caso por caso que se tienen que evaluar, porque hay algunos que pueden afectar humedales y que es posible desarrollar minería protegiendo o compensando ese humedal. Bueno, es bastante, y todavía es un proyecto, así que todavía no quisiera dar más análisis todavía con un proyecto. Con los proyectos que he visto, que al menos 6 están en danza. Bien, bueno, había algunas personas como Fabián que expresaban, digamos, que quienes tienen alguna posición a la minería muchos no son solamente anti o ideologizados, sino tienen fundamentos técnicos. Y en ese sentido la voy a acoplar a una pregunta que dice Esteban, que dice que hay medio desconocimiento en torno a la minería, pero también a cuestiones importantes que no se abordan. Y menciona, 1, los drenajes ácidos de las minas, 2, los planes de cierre y 3, los pasivos ambientales. Al respecto se pregunta, ¿cómo están legislados en la Argentina estos aspectos? Bueno, a ver, respecto a cierre de minas, eso está legislado, desde el comienzo se tiene que establecer y prever el cierre de minas. En general los pasivos ambientales que hay, y si me equivoco por favor corríjanme, son justamente de minas antiguas que se abrieron y se produjeron previo a la legislación, o que ya estaban produciendo durante la formulación de la legislación, por lo cual se tiene que de alguna forma adaptar, pero convengamos en que la cuestión ambiental, que es relativamente moderna, digamos, de los últimos 30 años, antiguamente no estaba ni siquiera mal vista, es como fumar, ¿bien? Antes incluso estaba bien visto fumar, se fumaba en la oficina, en todos lados, y no se tenía la conciencia sobre la salud propia y sobre todo del prójimo, porque uno con su cuerpo por ahí puede hacer lo que le plazca, pero sobre todo con el prójimo. Con el tema ambiente yo lo veo similar. Antes uno hacía minería, dejaba todo tirado, el piso abierto, el suelo abierto, e incluso las herramientas, y no se preocupaba, no le pensaba, nadie le cuestionaba nada. Hoy en día eso cambió, gracias a Dios, gracias a la evolución de la sociedad, y sí se cuestiona y sí no se permite. E incluso está documentado que es mucho más caro para una empresa que no planificó el cierre de mina, hacer el cierre de mina, que la que la planifica, en miles de millones de dólares. Bien. Sí, el plan de cierre concurrente, o sea, durante la construcción vos vas planeando tu plan de cierre, es lo que más se aplica hoy. Ejemplos como Abrapampa, como las minas de Calingasta y de Gonzalito en Río Negro, que se entraron a sanear justamente por problemas de pasivos ambientales. No así Mina Ángela, que Chubut hizo un excelente laburo de plan de cierre en una etapa muy temprana, en los años 2000 aproximadamente.
todo proyecto minero, bueno, yo participé en el primer plan de cierre de Aguilar, que tiene una historia mucho antes de la legislación, tiene casi 90 y pico de años, casi 100 años tiene Aguilar, y donde hay diques de cola y problemas de infraestructura y de boca minas sin cerrar, en que se comenzó a hacer eso. Hoy Minas José, con una mina subterránea, tiene planes de cierre y de su depósito de colas de explotación, ya se está cerrando y se está haciendo durante la operación actual de la mina. O sea, tenemos la ventaja, muchas veces lo repito esta frase, de llegar tarde a la minería metalífera de la Argentina, porque los estándares ambientales y sociales son mucho mejores que lo que de alguna manera tiene Chile o Perú o Brasil o un montón de otros países que tienen grandes pasivos. Bueno, hemos llegado a 25 minutos más allá de lo que teníamos previsto, en parte compensación por el mal sonido que tenía Federico, pero habíamos asumido el compromiso de terminar antes de las 20:30. Quedan muchas preguntas sin responder. Hay muchísima gente que ha dejado sus correos electrónicos para hacerles llegar las presentaciones, así que se las voy a solicitar luego que me las envíen Bernardo y Federico. Un agradecimiento muy grande por la predisposición de ustedes para poder colaborar en la difusión científico-técnica de estos temas, dejando de lado ideologismos, fanatismos o los prejuicios que generan tanto miedo en la sociedad mendocina. Así que muy amables, creo que ha sido una jornada muy interesante, ilustrativa, así que antes de despedir, un nuevo agradecimiento y recordarles, envíenme el mail, vamos a estar mandando también el link con la grabación. Muchas gracias, Guillermo, y la organización. Muchas gracias. Un saludo a todos. Me lo acuerdo, a Pablo Marcet, que Pablo Marcet desarrolló un estudio inicial para Agua Rica, que para mí fue un ejemplo de relacionamiento con la comunidad y con las autoridades. No salió a luz porque tuvo otra historia, pero mi reconocimiento de ese trabajo inicial que marcó una época en los estudios ambientales en Catamarca. Yo también agradezco, por supuesto, Guillermo, la convocatoria, a todos los participantes. Dos cositas. Respecto a la presentación, tengo que consultar con la PCNEA, o sea, que me dé una autorización ellos, pero no tengo en particular ningún problema en presentarla. De todas formas, si está el video, la pueden ver de ahí. Y cualquier pregunta que haya quedado colgada, cualquier comentario, que lo podamos seguir por otro lado, dejé mi mail y el Twitter, también tienen el LinkedIn, ahí se pueden conectar y podemos seguirla porque da para mucho esto. Desde ya, muchas gracias por el espacio y hasta pronto. Bueno, y anunciarles que dentro de unos días, estamos viendo si arrancamos la semana que viene, vamos a hacer una serie de charlas Zoom, más o menos unas 5 a 6, sobre la industria, sobre la economía del conocimiento, donde vamos a trabajar con las verticales del sector audiovisual, de los videojuegos, de los servicios profesionales, del software y de un análisis sobre la ley de teletrabajo y la ley de promoción a la economía del conocimiento. Nuevamente, muchas gracias a todos, un saludo cordial y estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.